La enseñanza que vamos a ver a continuación se titula Bautismo en el Espíritu Santo. Y se ha hablado del bautismo en agua y posterior a esta enseñanza vamos a hablar del bautismo en el cuerpo de Cristo. Mas ahora trataremos el bautismo en el Espíritu Santo, el cual algunos le han denominado bautismo con el Espíritu Santo. Y para poder entender mayor esta enseñanza, vamos a leer en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, que nos habla ahí acerca de la promesa del Espíritu Santo. Juan 7, versículo 37 al 39. Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Aquí vemos la promesa de que vendría el Espíritu Santo. Jesús empieza a hablar del Espíritu Santo porque nadie en ese momento había recibido el Espíritu Santo de Dios. Y hasta ese momento, increíblemente, sobre la tierra, muy pocas personas y a través de las generaciones habían logrado vivir la experiencia de tener al Espíritu Santo con ellos. Y las promesas del profeta Joel no se habían dado aún. Lo que está dicho en Joel 2, versículo del 28 al 31. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora, si nosotros comparamos con Hechos 2, del 14 al 21, vemos el cumplimiento de esta palabra. Hechos 2, 14 al 21. Nos dice de la siguiente manera: entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a vosotros y prestad atención a mis palabras, porque estos no están embriagados como pensáis, pues es solamente la tercera hora del día. Serán como las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, si nosotros miramos Joel 2:28 y Hechos 2, es igual. En uno vemos la palabra y en el otro vemos el cumplimiento de esa palabra. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Primero que todo, el Espíritu Santo es una persona. No es la tercera persona de la Trinidad, no es que ocupa el tercer puesto, no. El Espíritu Santo es una persona igualmente importante que el Padre y que el Hijo. Juan 14, 17. Juan capítulo 14, versículo 17. Dice de la siguiente manera: este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. El Espíritu Santo es una persona que está en ti, está contigo, y que tú duermes con Él, y ya no te abandona nunca.
El Espíritu Santo empezó a estar en tu vida desde el mismo momento que tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, y que te arrepentiste y decidiste vivir una vida para Él, y tomaste la mejor decisión de tu vida, de vivir para Cristo. Aún muchas personas han sido bautizadas en el Espíritu Santo durante el encuentro, durante el bautismo, o en un servicio, en una vigilia, en un ayuno, pues son bautizados. El Espíritu Santo es una persona que no debe dejarse entristecer. Escucha con atención. No debes dejar entristecer al Espíritu Santo de Dios, porque es una persona. No tienes que entristecerlo. Es una persona que siente, que piensa. Si nosotros miramos en Hechos 15, versículo 28, nos habla acerca de eso. Hechos 15, 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Le ha parecido bien. La persona que siente, que piensa. El Espíritu Santo nos guía. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que el Espíritu Santo de Dios guía. El Espíritu Santo habla. Hechos 1:16. Hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en las cuales el Espíritu Santo habló, escuchen, habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, hemos visto que el Espíritu Santo se entristece, que Él piensa, que Él nos guía. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo de Dios siente. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Entristecer. El Espíritu Santo exalta a Cristo. Juan 16, del 13 al 14. Juan capítulo 16, del 13 al 14. Dice de la siguiente manera: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, ahí está hablando de Jesucristo, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esta razón dije que recibirá de lo mío y os lo hará saber. Primera de Corintios 12:3. Está hablando que el Espíritu Santo exalta a Cristo. 1 Corintios 12:3. Dice: por eso os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces nos estamos dando cuenta que el Espíritu Santo exalta a Cristo. Su presencia, la presencia del Espíritu Santo de Dios es maravillosa. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, y si yo voy, os lo enviaré. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios? Imparte corrientes de agua viva. El Espíritu Santo de Dios imparte corrientes de agua viva. El Espíritu Santo de Dios nos da vida y regresa el alma. Efesios 2:18. Mira lo que nos dice. Efesios 2:18. Ya que por medio de Él ambos tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu. Entonces el Espíritu Santo nos da acceso al Padre. Eso está ahí en Efesios 2:18. El Espíritu Santo nos mueve a la oración. Romanos 8:26. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque como debiéramos orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. No sabemos orar, entonces el Espíritu Santo de Dios nos guía a la oración. Si no sabes cómo orar, dile al Espíritu Santo de Dios que te guíe, que te enseñe, que te lleve a tener una vida de oración.
El Espíritu Santo nos revela el carácter de Cristo. Gálatas 5, del 22 al 23. El Espíritu Santo nos revela el carácter de Cristo. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si usted quiere saber si una persona está llena del Espíritu Santo, observe si esta persona tiene estas 9 características que revela el fruto del Espíritu, que menciona aquí en Gálatas 5. El Espíritu Santo es el que va a empezar a renovarte y a través de él vas a empezar a ver frutos. A través del proceso de crecimiento, a través del proceso de la formación del carácter. Mira lo que dice la Escritura en 2 Corintios 3, 16 al 17. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, versículo 18 dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces el Espíritu Santo nos revela el carácter de Cristo, forma en nosotros un proceso de transformación, de cambio, de renovación, de regeneración. El Espíritu Santo nos da poder para servir a otros. Lucas 4, del 18 al 19. Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Entonces eso es lo que nos está diciendo ahí, o sea que el Espíritu Santo nos da poder para que nosotros podamos, la unción del Espíritu sobre nuestras vidas es para servir a otras personas. Y yo lo he dicho muchas veces. Y este es el mismo texto que está en Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu Santo es el que nos da los dones. Romanos 12, versículos del 6 al 8. Y ahí nos habla de los dones de gobierno. Romanos 12, versículos 6 al 8. Dice, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Tenemos variedad. Los dones pueden variar. Dice, de manera que tenemos dones que varían según la gracia, porque es por gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación y el que comparte con liberalidad. El que preside con diligencia y el que hace misericordia con alegría. Y también nos habla acerca de los dones de gobierno. Los dones de gobierno son 5. Que es el apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Esos son los cinco dones de gobierno. Y los dones espirituales son 18. Ahora, los dones son diferentes al fruto del Espíritu. Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Juan capítulo 20, versículo 21 al 22. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo de Dios nos capacita. El Espíritu Santo de Dios nos llena de dones. El Espíritu Santo de Dios produce fruto en nosotros. Entonces, como les decía, los dones
es diferente a los frutos del Espíritu, porque los dones tú los puedes recibir en una administración, en una impartición. Los frutos tienes que irlos desarrollando en la medida que empieces a crecer en tu carácter y en tu formación. Ahora, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Porque muchas personas hemos escuchado ser lleno del Espíritu Santo, pero muchas veces no entendemos qué es ser lleno del Espíritu Santo. Todo cristiano es nacido del Espíritu. Eso está en Juan 3:3, que nos habla acerca de Nicodemo y del nuevo nacimiento. Toda persona que nace de nuevo ha nacido del Espíritu. Mire lo que dice Juan 3:3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto digo que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por el Espíritu Santo una persona nace de nuevo. Esto tiene que estar muy claro en ustedes. Entonces, mire lo que dice Romanos 8:9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y en Efesios 5:18 nos dice que nosotros debemos ser llenos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Cada vez que usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted ve que el principal protagonista es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el principal protagonista en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo, así como también debe ser el principal protagonista en tu vida, en tu hogar, en tu grupo y en cualquier lugar donde vayas. Y el Espíritu Santo de Dios también debe ser el protagonista de los hechos que hacemos hoy en día. No puedes funcionar si no eres lleno del Espíritu Santo. Que te quede eso muy claro. Usted no puede funcionar si usted no está lleno del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo en cada persona se manifiesta de maneras diferentes. No podemos encasillar que Él siempre se va a mover de la misma manera que en un servicio. Él siempre se va a manifestar de diferentes maneras, en los servicios, en cada reunión y en cada persona. Ahora, los dones son para servicio. Tiene que estar dispuesto a poner esos dones al servicio de la iglesia. Los dones que ha recibido del Espíritu Santo, Dios tiene que estar dispuesto para que los pongas al servicio de la iglesia, no para un protagonismo, no para una posición, no para que de pronto saques pecho, no. Es para que los pongas al servicio de la iglesia, al servicio de tus hermanos. Hay personas que quieren ser llenas del Espíritu Santo solamente para que les vaya bien en el negocio, para que les vaya bien en la vida, para que les vaya bien en el trabajo, para que les vaya bien en los estudios, pero no le dan realmente la verdadera importancia y la relevancia que esto se merece. Es como cuando usted le compra a todos sus hijos los útiles escolares y le compra todos los útiles, todos los crayoles, el papel higiénico, el limpión, los libros de matemáticas, de español, de diferentes áreas. Y usted le compra todos esos útiles escolares a sus hijos, pero él no los utiliza. Así también son personas que quieren ser llenas del Espíritu Santo, pero no los ponen al servicio de la iglesia. Dios nos equipa, Dios nos llena de ese Espíritu para que nosotros hagamos algo, para que nosotros salgamos a predicar la palabra, para que oremos por los enfermos, para que ayudemos a otras personas, para que demos consejería, para que echemos fuera demonios. Es para eso. El llamado que Dios hace es irrevocable, igual que los dones. Lo que el Espíritu Santo de Dios hizo en mi vida es algo irrevocable. Y aún muchas veces, en mi anhelo, en mi corazón hay un anhelo de servir al Señor. Pero un momento de dificultad, un momento de pruebas que dije, no Señor, ya, yo no sigo adelante. Pero cuando yo leía esta palabra que es irrevocable, que por más que yo esfuerce, patalee, berrinche, haga lo que haga, sea, es irrevocable. Dios me ha llamado
Y eso es irrevocable, no se puede revocar, no se puede echar para atrás. Entonces, Jesucristo me llamó, me ungió, me transformó. Entonces empecé a sentir cosas que otras personas no. Y yo sabía que estaba viviendo, yo sabía que era real, pero hay gente que no. Incluso empezaron a hablar mal de mí. Y la gente empieza a hablar mal de uno. La gente empieza a hablar muchas veces mal de los pastores. Pero se necesita estar uno lleno del Espíritu Santo para uno poder perdonar a aquellas personas. Uno como pastor pues les toca orar, interceder por los miembros de la iglesia, preparar las prédicas en la mañana, por la tarde, en la madrugada, en la hora. Y en el momento que el Señor lo disponga, uno tiene que estar al servicio. Entonces mucha gente que empiezan a hablar sin saber de lo que realmente significa servir al Señor. Y se necesita que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros cuando estamos sirviendo. Si nosotros vemos el caso cuando los discípulos iban a escoger quién iba a servir a las mesas, una de las características que dijeron era que tenía que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Imagínense, esos tres requisitos para servir a las mesas, eso está en Hechos 6, capítulo 3. Vamos a leerlo para que podamos afirmar lo que... Hechos 6:3. Mira lo que dice: escoged pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. ¿Para qué se necesitaba estar lleno del Espíritu? Para servir a las mesas, para que hubiera equidad, para que hubiera equilibrio, para que no nos fueran a servir de más. Y tu oración debe ser, es que cada día puedas ser lleno del Espíritu Santo. Escucha con atención. Cada día debes orar: Espíritu Santo de Dios, lléname más y más. Que puedas decir: Espíritu Santo de Dios, yo te necesito, mi familia te necesita. Espíritu Santo, visita mi vida, visita mi familia, visita el lugar de mi trabajo. Esa debe ser tu oración continua. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, puedes servir, puedes dar buen testimonio, puedes tener sabiduría para poder ministrar y administrar la unción. Debes de confiar y no dudes en pedir el Espíritu Santo. Lucas 11, versículo del 9 al 13. Lucas capítulo 11, versículo del 9 al 13. Y yo digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Nada podemos hacer si no es por el Espíritu Santo. Nada podemos hacer sin el Espíritu Santo de Dios. Entonces, miremos la importancia del Espíritu Santo. Algunos aspectos importantes del Espíritu Santo en Juan el Bautista. Primero, al anunciarse el nacimiento de Juan. Cuando se fue a anunciar el nacimiento de Juan, ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. O sea, bautizó a Juan desde el vientre. Eso está en Lucas 1, del 13 al 15. Lucas capítulo 1, versículo del 13 al 15. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, muchos se gozarán de su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. En Lucas 1:44 vemos el cumplimiento. Porque he aquí, cuando llegó a mis oídos la voz de tu salutación, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, cuando María se acercó a Elizabeth, que la saludó, dice que en ese momento fue lleno del Espíritu Santo.
Cuando nosotros observamos la reacción de Juan, fue alegría, lo primero que anunció Jesús. Después anuncia que Él es el Cordero, Juan 1:29. Cuando fue a bautizar dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu Santo reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, Juan 1:33. Hay enseñanzas que las personas tienen en su mente en cuanto a Cristo. Creen que Cristo vino con todo su poder y que por su poder hizo todo lo que hizo. Muchas personas creen que Jesucristo vino, o sea, con todos los atributos de Dios. Pero la Biblia dice que Él dejó su gloria. Él no tuvo que aferrarse. Tampoco usó su poder, su atributo de Dios, sino que dice Jesucristo 100% Dios, pero 100% hombre. Por eso es que Satanás quiso tentarlo. Ahora, si tú eres hijo de Dios, si tú te consideras hijo de Dios, al igual que Jesucristo, vas a ser tentado por Satanás. Y cuando Jesucristo fue tentado, o sea, Él no respondió por su propia cuenta, Él no utilizó los poderes, sino que Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, al Señor tu Dios adorará. Y siempre que Satanás quiso tentarlo, Él no utilizó sus poderes, ni tampoco pidió ángeles que le respaldaran, que le fortalecieran, sino que Él utilizó la palabra, dejándonos un ejemplo, dejándonos una enseñanza, que nosotros también podemos hacer aún cosas mayores que las que Él hizo. Jesús dijo, no haré nada que mi Padre no me haya mandado. Escucha con atención, no debemos hacer nada que Dios no nos haya mandado hacer o decir. No iré a ningún lugar si mi Padre no me dice que vaya. Aún Jesucristo, cuando estaba a punto de ser crucificado, aún cuando estaba en el huerto de Getsemaní, dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Jesús nunca usó su poder como Dios. Ahora, ¿cuál fue el poder que Jesús utilizó para sanar enfermos, para echar fuera demonios? El poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús quería demostrar que sí era posible vivir como hombre dependiendo de Dios. Escucha con atención. Jesucristo nos dejó la enseñanza, nos modeló que sí es posible vivir como hombre dependiendo de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, si es posible vivir dependiendo de Dios a través del Espíritu Santo. Eso es algo que debe quedar muy claro en sus corazones. El punto aquí es que te mantengas lleno del Espíritu Santo, porque Jesús así lo hizo. Que toda tu vida, cada paso que des, tu despertar, tu anochecer, cada actividad que vayas a realizar, que estés tan lleno del Espíritu Santo que no haya lugar para el pecado. Ahora, ¿cómo se mantiene uno lleno del Espíritu Santo? De la misma manera como uno mantiene la palabra. Leyendo la palabra, creyendo la palabra, buscando a Dios en oración, en ayuno. Pidiéndole al Padre que derrame de su Espíritu sobre nuestras vidas cada día. Compartir con tus hermanos. Todo lo que has recibido necesitas compartir con tus hermanos. También cuando vienes a la iglesia y se imparte la unción, cuando vienes en un servicio de los miércoles, en los servicios de los domingos, o en los ayunos, o en cualquier actividad, en los grupos de amistad, también se recibe también la impartición del Espíritu Santo. Y esto te va a ayudar a mantenerte una vida victoriosa, una vida llena del Espíritu Santo. Ahora, si Jesús no se atrevió a vivir siendo Dios sin la llenura del Espíritu Santo, ¿quién eres tú para pretender vivir sin el Espíritu Santo? Lo importante es una relación que genere fruto. Escucha con atención. Lo importante es que tengas una relación con el Espíritu Santo que genere fruto. Nos imparte poder y genera en nosotros carácter. Ahora, ¿en qué consiste esto? ¿Cómo se da?
Es un misterio. Jesús dijo, sopló, dijo, recibid al Espíritu Santo. Es un misterio que también a través de la imposición de manos usted recibe el Espíritu Santo. O que sopla uno y la persona se llena del Espíritu Santo. O solamente uno declare la palabra y la persona llena del Espíritu Santo. Es un misterio. Entonces las personas son llenas del Espíritu Santo de algo que ellos no pueden describir. Hay personas que empiezan a temblar, hay personas que empiezan a llorar, otros simplemente se caen. Y en otras personas no sucede nada, pero empiezan a haber cambios. Incluso yo le he dicho muchas veces en las reuniones, cuando asisto muchas veces a congresos o cuando estuve en encuentros y todas estas situaciones, mi esposa me decía, pero que tú no lloras, a ti no te agarra la chiripiolca, tú nada, tú estás como un palo. Pero no, pero en mí se produce cambios en mi vida, o sea, aprendo más de la palabra, aprendo a profundizar más en la palabra, o sea, en diferentes personas depende el carácter, depende de la persona, o sea, así van a hacer las manifestaciones. Entonces, porque una persona no tiembla o no, eso no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos que tener bien claro eso. Ahora, ¿cómo funciona? La verdad, no sé. Pero lo único que sé es que viene sobre las personas de una forma sobrenatural. ¿Cómo se recibe? Pidiéndolo. Fácil. Pidiéndolo. Que usted tenga anhelo, tenga sed, tenga hambre de Dios. Que todos los días usted pueda pedir y decir, Espíritu Santo, necesito tu presencia, necesito más de ti. Pide, pide, pide y se os dará, dice la palabra. Ahora, ¿cómo se mantiene? Viviendo en santidad. Vive en santidad. No entristeciéndolo, no contristándolo. Ahora, el Espíritu Santo de Dios, ¿qué te da? Te da autoridad y te da poder. Lucha todos los días por mantener a tu mejor amigo al lado. Cuando oras, el Espíritu Santo es el que te guía. ¿Cómo se mantiene el Espíritu Santo? A través de la fe. Y más adelante vamos a hablar, a profundizar más acerca del Espíritu Santo. Esto solamente pues fue a grosso modo, y en un módulo posterior, en el segundo módulo, vamos a hablar más, a profundizar más acerca del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.